Hermanos, Dios les bendiga en esta hora. Iglesia de Cristo, me gozo en que una vez más a través de este medio podamos estar en comunicación, hermanos. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, pues aquí está la iglesia, sigue adelante. Gracias sean dadas al Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a preparar nuestra lectura bíblica. Gloria a Dios. En la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 3, y le vamos a dar lectura de los versos 16 al 18. Segunda a los Corintios 3, del 16 al 18. Y después de esto estaremos orando. Amén. Así dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y amado Padre Santo. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Señor Dios Todopoderoso. Aquí estamos, Señor de la gloria, bendito de Israel, agradecidos contigo, Padre, por la vida, por la salud que tú nos das, pero sobre todo por esa salvación tan grande y tan hermosa que nos has dado en Cristo Jesús. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, yo te ruego que prepares nuestros corazones para que podamos estar atentos, Señor, a tu bendita y tu santa palabra, Señor Dios Todopoderoso. Sí, bendito Señor, yo te ruego que sea tu Espíritu Santo el que siga obrando en nuestra vida, el que siga obrando, el que siga quitando todo lo que no te agrada, Padre amado, Dios Todopoderoso. Sí, Señor, te lo pedimos en el nombre bendito y santo de Jesucristo. Yo te ruego también que uses mi vida, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que me capacite, Señor. Amén. Bueno, hermanos, en estos versículos, hermanos, ¿sí? En estos versículos vemos que precisamente aquí el Señor está haciendo referencia respecto al pueblo de Israel, hermanos, al pueblo de Israel, que precisamente nos habla que ellos tienen sobre el corazón un velo, hermanos, un velo, ¿sí? Pero dice la bendita palabra del Señor que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará de sus vidas, en referencia al pueblo de Israel, hermanos, ¿sí? Pero también, hermanos, vemos, ¿sí?, que aquí también hay una enseñanza para la gente inconversa, pero también a nosotros como iglesia, hermanos, porque dice el verso 16 que cuando una persona se convierte al Señor, hermanos, ese velo es quitado, hermanos, ese velo es quitado. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vemos que, como les decía, también aquí nos habla en esta epístola, nos habla que también hace referencia, mejor dicho, a los inconversos. En el capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento
de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Ese velo, hermanos, que tienen tanto los judíos, hermanos, como los gentiles, hermanos, es esa incredulidad, hermanos, para aceptar que Jesús es la misma imagen del Dios invisible, hermanos, ¿sí? Y muchos creen no necesitar de Dios, hermanos, ¿sí? Pero vemos que aquí la palabra del Señor dice precisamente que el que está operando en la vida de ellos para que ese velo no se les quite es el Dios de este siglo, el cual no es otro más que Satanás, ¿sí? Y vemos, volviendo a la parte escritural, en 2 Corintios 3:17, dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, hermanos, ¿sí? Allí hay libertad, hermanos. Aquí vemos, hermanos, que cuando una persona se convierte al Señor, es libre, hermanos. El Señor nos hace libres, hermanos, ¿sí? ¿Libres de qué, hermanos? Libres de la incredulidad, porque empezamos a creer que hay un Dios todopoderoso y verdadero, hermanos, y también nos hace libre de la religiosidad, hermanos, que muchas veces pensamos que a través de alguna religión, hermanos, ¿sí?, vamos a llegar a Dios, y eso es una gran mentira, hermanos, ¿sí? También, hermanos, vemos que nos hace libres ¿de qué? Del pecado, ¿sí? Del pecado. ¿Por qué? Porque cuando el Señor empieza a obrar en nuestras vidas, ¿qué sucede? Precisamente vemos, hermanos, esto lo vamos a ver en el versículo 18, hermanos. En el versículo 18 vamos a verlo. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, por el Espíritu Santo, ¿sí? Aquí precisamente nos habla la Escritura, hermanos, ¿sí? Que somos libres, que el Señor nos hace libres cuando empieza a ver ¿qué? Cuando somos transformados, empieza a haber una transformación en nuestra vida, obrada por el Espíritu Santo, hermanos, ¿sí? Entonces hay una libertad, hermanos, a través de esa transformación que empieza a operar el Espíritu Santo, ¿sí? Y precisamente ese transformar quiere decir transmutar, convertir una cosa en otra. O sea, cuando alguna persona se convierte al Señor, hermanos, es transformada, es transmutada. Dejamos ¿de qué? De ser hijos de Satanás, hermanos, y vivir en pecado. Y el Señor nos convierte en hijos de Dios, hermanos, para vivir una vida santa y agradable a Él, hermanos. También, hermanos, pasamos de estar muertos espiritualmente a tener una nueva vida en Cristo, hermanos. Es la transformación que hace el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo empieza a obrar en la vida del creyente, hermanos, ¿sí? Y empezamos ¿a qué, hermanos? Dice el verso 18: por tanto, nosotros todos, haciendo referencia a la iglesia de Corinto,
a la iglesia de Jesucristo, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, hermanos. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que nosotros, a través de la transformación que opera el Espíritu Santo en la vida del hombre, vamos a empezar a reflejar que, como en un espejo, la santidad de Dios, hermanos. Vamos a empezar a reflejar en nuestra vida la santidad de Dios, ¿sí? Y esto lo podemos ver en Filipenses, carta a los Filipenses, en su capítulo 2, versos 12 al 16. Gloria a Dios. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuando hay una transformación, hermanos, ¿sí? ¿Qué sucede? Empezamos a ser obedientes a la palabra de Dios, ¿sí? Y nos empezamos a ocupar, hermanos, en nuestra salvación, a buscar más de Dios con temor y reverencia hacia su bendita persona. Y dice el verso 13: porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? La voluntad de Dios es que seamos transformados, hermanos, y el Espíritu Santo es el que la está produciendo en la vida del hombre, hermanos. Y aquí en el verso 15 dice: para que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios, hermanos, ¿sí? A través de la transformación que obra el Espíritu Santo precisamente sigue obrando día tras día en nuestra vida y nos vuelve que seamos irreprensibles y también hijos de Dios, y dice, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. ¿Por qué sin mancha, hermanos? Porque realmente nuestro Señor Jesucristo dice que ya fuimos lavados, ¿sí? Que ya fuimos lavados, que ya fuimos santificados, ¿sí? Entonces, por esto, hermano, dice la bendita palabra, que somos sin mancha delante del Señor. Dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y el resplandecer como luminares no es otra cosa, hermanos, que reflejar la gloria de Dios, hermanos, la santidad de Dios en nuestra vida, ¿sí? En nuestro actuar diario, hermanos, ¿sí? Entonces vemos, y el verso 16 dice: asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando empieza esa transformación en la vida del hombre, realmente creemos que la Biblia es la palabra de Dios, hermanos, ¿sí? Y es palabra de vida, y nos asimos de ese libro que precisamente en el cual está plasmada la vida, hermanos, la vida eterna que Dios ofrece, ¿sí? Dice, para que el día de Cristo, el día que Cristo venga por su iglesia, hermanos, dice el apóstol Pablo, yo pueda gloriarme, ¿sí? De que realmente, hermanos, hubo una transformación, operó una transformación el Espíritu Santo, y por lo tanto podamos estar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y hermanos, gloria a Cristo. La transformación, como vemos, es obra del Espíritu Santo, hermanos. Es obra del Espíritu Santo, ¿sí? El cual
nos da una convicción de pecado, hermanos. Convence al hombre de que es un pecador, hermanos, y esto lo podemos ver en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 16, versos 7 y 8. Dice la bendita palabra del Señor: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice precisamente que este hermoso texto, el 8, dice que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, hermanos, ¿sí? Entonces vemos que la transformación es el obrar del Espíritu Santo, el cual convence al hombre de pecado, hermanos. Y es el que nos conduce, hermanos, al arrepentimiento, hermanos. ¿Sí? Al arrepentimiento. Gloria a Cristo. Santo es el Señor. Entonces, hermanos, y también se da en el hombre la conversión. Y la conversión no es otra cosa más que darle la espalda al pecado y seguir a Cristo, hermanos, ¿sí? A Cristo y a su bendita ley, hermanos. Y por lo tanto, dice la Escritura que somos una nueva criatura, hermanos. Gloria a Dios. ¿Y qué sucede, hermanos? El hombre convertido, empieza a reflejar el carácter de Cristo, hermanos. Ese carácter manso y humilde que tenía nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Y también, hermanos, se produce en el creyente, hermanos, óiganlo bien, el fruto del Espíritu Santo. Y este texto es muy conocidísimo, Gálatas 5, 22 y 23. Gloria a Dios. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, hermanos. ¿Por qué no hay ley? No es porque ya no tengamos que sujetarnos a la bendita palabra de Dios, no es eso, sino que a través del obrar del Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a producir ese fruto de gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, hermanos, ¿sí? Y entonces ya no hay una transgresión a la ley de Dios, hermanos, ¿sí? Entonces es por eso que la Escritura dice, ¿sí? Contra tales cosas no hay ley, hermanos. Gloria a Cristo. Y ya para terminar, hermanos, veamos qué nos dice primera carta de Juan, en su capítulo 3, verso 4. 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Cuando el Espíritu Santo ha transformado, ¿sí?, al hombre, hermanos, está realizando una transformación continua en la vida del hombre, hermanos, como nosotros lo dejemos trabajar en nuestra vida, hermanos. Si nosotros pecamos,
Desafortunadamente, el Espíritu Santo lo contristamos, se entristece y ya no empieza a obrar como Él quiere obrar en la vida del hombre, hermanos. ¿Sí? Él quiere hacer una transformación completa, hermanos, para que tengamos la misma imagen de Jesucristo. Bueno, hermanos, este ha sido el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar dando gracias. Padre amado, Dios Todopoderoso, te doy gracias por el consejo de tu santa y tu bendita palabra. Espíritu Santo, sigue obrando en nuestra vida, por favor, Señor. Sigue transformando esta vida, Señor Dios Todopoderoso, para que tengamos la imagen de Jesucristo, Señor de la gloria, Dios Todopoderoso. Sí, Señor Dios Todopoderoso. Señor, ayúdanos, Padre, a no ponernos a tu bendito Espíritu, Padre, por causa del pecado, Señor de la gloria. Sigue redarguyendo, Señor. Sigue convenciendo de pecado, bendito de Israel. Gracias por ese ministerio tan hermoso que tienes, Señor. Espíritu Santo, muchísimas gracias. Bendito eres, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre bendito de Jesús. Gracias.